90, que como les dije lo pidió nuestro hermano Felipe, y vamos a empezar cantando este himno. Por fe contemplo redención, la fuente carmesí. Jesús nos da la salvación, su vida dio por mí. La fuente sin igual hallé, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, ya lo probé, me limpia a mí, me limpia a mí. Mi vida entrego a mi Señor, las dudas Él quitó. Mi alma goza en su favor, mis deudas Él pagó. La fuente sin igual hallé, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, ya lo probé, me limpia a mí, me limpia a mí. Cuán inefable gozo da saber que salvo soy, por su palabra de verdad, yo sé que al cielo voy. La fuente sin igual hallé, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, ya lo probé, me limpia a mí, me limpia a mí. Oh, gracia excelsa de mi Dios, cuán grande es su amor, y solo a Él, mi Salvador, quisiera darlo. La fuente sin igual hallé, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, ya lo probé, me limpia a mí, me limpia a mí. Muy bien, hermanos, vamos ahora a pedirle a algunos hermanos que nos encomienden en oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Rodrigo que realice, por favor, la primera oración. Vamos a abrir tu micrófono, Rodrigo, para que nos encomiende en oración. Estoy aquí. Y justo la vamos a venir. Tranquilo. Ya, oremos. Padre Santo, Padre amado, llegamos delante de tu presencia con la más sincera gratitud de nuestro corazón por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Padre, ante todo te agradecemos por Él. Él ha puesto su vida en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestro rescate y por su sacrificio, amado Dios, poder estar hoy delante de ti. Padre, te agradecemos que Él resucitase al tercer día y con ello nos abriera este libre acceso hasta tu presencia para poder adorar su nombre y adorarte a ti y contemplar lo hermoso que eres tú. Oh Padre eterno, en este día queremos poner delante de ti tu palabra, aquella palabra tan buena, tan necesaria, tan hermosa para nuestros corazones, para que tú dirijas a nuestros hermanos, que ellos sientan la guía de tu Santo Espíritu en cada versículo que han de leer, como también en cada palabra que han de decir. Te rogamos que tú dirijas todo conforme tu gracia, que también aquellos que estamos escuchando dispongamos nuestro corazón a recibir de lo que tú ya tienes preparado. Y especialmente, Padre, ponemos a aquellos que aún no conocen al Señor delante de ti, para que tu misericordia y en tu gracia hoy sea el día aceptable de salvación, para que ellos puedan reconocer delante de ti su pecado y puedan acudir a Cristo como el único camino hacia tu persona. Queremos, Padre, también agradecer este tiempo, pedirte por nuestros hermanos que están trabajando, rogando también por aquellos que están enfermos. Te agradecemos por nuestro hermano Roberto, que tú le has traído en bien y ya se encuentra recuperando.
Por medio de él te rogamos por todos aquellos que sufren, nuestros hermanos de avanzada edad, y también por todos los que están padeciendo alguna enfermedad. Queremos quedar ahora con gozo delante de ti al escuchar tu palabra, al vernos los rostros por lo menos, y rogando de tu ayuda y tu dirección en todo. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Vamos a pedirle también a nuestro hermano Leandro que nos encomiende en oración, por favor. Ya, oremos. Queremos, Padre, darte las gracias una vez más porque nos permite llegar a tu presencia. Agradecemos que nos hayas dado vida en Cristo, que en Él hayas provisto un camino de salvación, y no solo un camino, sino un plan completo de redención. Gracias, Padre, por lo que consumaste en Él y por habernos salvado. Gracias, Señor, porque una vez más permites que nos estemos reunidos de esta manera virtual, pero sin embargo, Padre, has provisto estos medios para hacerlo. Te agradecemos, Padre, que tú nos bendices, y queremos darte gracias que también tú nos has guardado, tú nos has cuidado en medio de este tiempo de enfermedad, de este tiempo de caos en alguna manera en este mundo, Padre. Sin embargo, tú nos has estado guardando. Queremos darte las gracias, Padre. Queremos aprovechar de pedir, Padre, por aquellos que han tenido que sufrir más de cerca el coronavirus, Padre, aquellos que se hayan contagiado, que se hayan enfermado, que tú seas con cada uno de ellos, Padre. Queremos rogarte que tú les ayudes a recuperarse. Queremos rogar tu misericordia por cada uno de ellos también, Señor. Te pedimos por los hermanos que se ven expuestos a algún tipo de contagio, Señor, ya sea aquellos que trabajan en el área de la salud, como cualquier otro padre que debe salir a su trabajo, debe tener contacto con otras personas. Te rogamos, Padre, que tú estés guardando a cada uno de tus hijos, Señor. Te rogamos tus misericordias. Te pedimos también para que tú estés guiando a las autoridades de este país y también del mundo, Padre. Sabemos que esto tiene un alcance global. Sabemos que ha afectado a muchos millones de personas, pero también sabemos que nada escapa de tu control. Por eso también te rogamos, Padre, para que tú muestres, tú conduzcas y muestres tu misericordia y también tu gloria en esto. Queremos pedir específicamente, Señor, también por nuestro hermano Roberto Medina, pedirte que seas con él en la recuperación de esta operación que ha tenido, Señor. Te rogamos que tú obres en él también, que tú le ayudes a sanar y a recuperar, Padre, en lo que él necesita. Te agradecemos una vez más, Señor, por tu palabra. Queremos rogarte que tú bendigas la exposición. Te pedimos que tu espíritu guíe a nuestro hermano, que tu espíritu le dé dirección y sabiduría, y también, Padre, nos des a nosotros oído y corazón, Señor, para recibir tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy día van a ver dos hermanos en la enseñanza, y vamos a comenzar con don Bernardo en la primera parte. Le vamos a abrir el micrófono, hermano. En el bien entendido de que ya me están oyendo, quisiera antes de empezar pedir un favor, que no se me compute mi tiempo, porque no sé cuán rígido es el tiempo que tenemos en este medio, porque quiero antes decir algo al margen. Primeramente, saludar a todos mis hermanos en el nombre del Señor. Segundo, no sé si recuerdan, hace tiempo atrás yo pedí permiso para leer algunos textos de la Biblia, y desde ese día me quedó dando vueltas en mi cabeza el poder hacer algo con ese pasaje. Y el miércoles mi hermano Rodrigo habló o nos compartió la palabra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así es que, animado por ello, yo ahora quiero tomar la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2.
Entonces quiero que me computen mi tiempo desde el momento en que empiezo a leer, por favor. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 8. Dice la palabra del Señor. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Que el Señor bendiga esta porción que hemos leído de su palabra. En primer lugar, quisiera que tuviésemos en cuenta cuál es la situación, cuál es el contexto en el que está pasando Pablo cuando él escribe esta carta a Timoteo. Él, el apóstol, está preso. Le preocupa por lo que pueda estar pasando su hijo en la fe, por lo que le escribe esta epístola. Hermanos, si este fuera nuestro caso, el pasaje que vamos a ver en esta ocasión será relevante para cada uno, porque Timoteo se encontraba en una situación similar a la que estaba Pablo cuando le escribe esta carta. Por el resto de las escrituras nosotros sabemos que Timoteo era un hombre joven, que era tímido de temperamento, por lo que Pablo le escribe esta carta con el propósito de motivarlo a seguir adelante a pesar de las dificultades que él pueda estar pasando en el desempeño de su ministerio. Lo que yo quiero compartir con ustedes de la manera más sencilla posible son algunas verdades que hay en este pasaje que nos pueden ayudar a seguir haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros según el don que cada uno haya recibido de parte del Señor, según el llamado. A algunos de una forma, a otros de otra. La idea es que todos somos servidores de Cristo, todos somos siervos suyos. Estas palabras, las que hemos leído, pueden ser de ánimo para lo que tenemos que hacer sin importar lo difícil y amenazador que se esté tornando el mundo a nuestro alrededor. Lo primero que Pablo le recuerda a Timoteo es que nosotros servimos y proclamamos a un Mesías victorioso. Dice el verso 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. El Señor Jesús que se revela en la Biblia es un personaje histórico que vivió en un tiempo y en una cultura específica. Es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre para salvarnos. Es un ser humano como tú o como yo, y a veces eso lo olvidamos. El Señor no era un superhombre en su humanidad, era un ser humano como nosotros, con la excepción de que Él nunca pecó, siempre fue sin pecado, no hubo pecado en Él. Nuestro Señor tenía como hombre las mismas limitaciones que nosotros tenemos. Su cuerpo humano estuvo sujeto a las mismas leyes del crecimiento que el cuerpo tuyo y el cuerpo mío.
tuvo que sufrir las mismas cosas que nosotros tenemos que sufrir en este mundo caído. Finalmente murió en una cruz por nuestros pecados. Ahora Pablo quiere que Timoteo recuerde eso y que él recuerde la realidad, y nosotros también, que servimos a un Salvador que se hizo débil para salvarnos. Nosotros servimos a un Salvador que se dejó derrotar para vencer al enemigo de nuestras almas. Timoteo, acuérdate de Jesucristo, dice el apóstol, resucitado de los muertos. Él tuvo que morir, tuvo que dejarse vencer para luego levantarse de la tumba al tercer día. Y ese acto de la resurrección de nuestro Señor no solamente fue una victoria aplastante sobre los poderes del mal, eso fue una declaración de que Él era realmente el Dios encarnado. Y Pablo dice, escribiéndole a los romanos, que Jesús fue declarado con poder Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue la resurrección de nuestro Señor lo que probó que Él era quien decía ser, 100% divino, 100% humano, Hijo de Dios, y como dice Pablo aquí, descendiente de David. Hermanos, todo lo que el Señor tuvo que padecer o padeció a lo largo de su ministerio terrenal, lo padeció como hombre. Por favor, nunca olvidemos eso. El Señor sufrió lo que tú o yo hubiéramos sufrido, todo ello como hombre, no como Dios. Y es por eso que Él puede identificarse con nuestros sufrimientos. Él puede identificarse con nuestras tentaciones. Es lo que nos dice el escritor de la carta a los Hebreos. El Señor experimentó la vida humana desde adentro, excepto que Él nunca pecó. Recuerda, Timoteo, que el Señor Jesucristo comprende tus dificultades. Él entiende tus luchas, pero recuerda también que es un rey victorioso y que obtuvo su victoria en debilidad, muriendo en una cruz. Gracias a ello, nosotros tenemos el Evangelio. Nosotros seguimos a un Salvador que venció perdiendo. Seguimos a un Salvador que vence en debilidad. Y vamos a hacer la obra de ese Salvador. Vamos a proclamar el Evangelio de ese Salvador exactamente en las mismas circunstancias. Hermanos, vale la pena servirle a un Mesías que murió y resucitó. Vale la pena servir a un Mesías en el cual reinaremos por los siglos de los siglos. A pesar de las circunstancias a nuestro alrededor se tornen difíciles y amenazantes, como las circunstancias que actualmente estamos viviendo. Ahora, es obvio que Pablo aquí no quiere decirle a Timoteo una cosa por otra. Timoteo, Pablo ha tenido que pagar un precio muy alto por causa del Evangelio. Y lo que está implicando aquí es que Timoteo no tenía ninguna razón para esperar que con él fuese diferente. Si él predicaba el mismo mensaje que Pablo predicaba, iba a sufrir las mismas consecuencias. El apóstol le dice en el verso 9, en el Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por causa de la palabra estoy encadenado, dice el apóstol, acusado como un criminal de la peor clase. Pablo estuvo acusado como un malhechor. Y este es un término que se usaba para referirse a criminales muy violentos
Esta misma palabra, malhechor, es la que los evangelistas usaron para referirse a los malhechores crucificados al lado del Señor Jesús. Así era como el mundo veía al apóstol, como el malo de la película. Pero en vez de compadecerse de sí mismo, Pablo se gozaba en el hecho de que Dios siguiera llevando a cabo su obra en el mundo a través de su palabra, sin importar lo que ocurriera con sus mensajeros. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí es que ellos pueden encadenarnos a nosotros, pero no pueden encadenar la palabra. Pablo incluye en este pasaje: el mundo puede perseguir a los cristianos, pero no puede detener el avance de la palabra de Dios. Versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pablo dice aquí: Timoteo, Dios es fiel a su palabra. Lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Por tanto, podemos estar seguros porque Él lo dijo. Si somos muertos con Cristo, viviremos con Él. En el camino de los escogidos, primero está la cruz y después la gloria. No busquemos un atajo porque no lo hay. No existe tal atajo. Y qué bueno es saber que el Señor es fiel, como dice su palabra. Pero Dios no solamente es fiel a sus promesas. Pablo le dice a Timoteo: Él también es fiel a sus advertencias. Claramente dice aquí, a la mitad del versículo 12, si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles. Se cree, hermanos, que este es uno de los textos más mal interpretados de la Biblia en las iglesias evangélicas. Hay algunos que pudieran estar diciendo: no importa que seamos infieles, porque el Señor es fiel. ¿Sí? No importa, Él permanece fiel. Pero ¿a qué permanece fiel el Señor? Él es verdad que permanece fiel, pero Él permanece fiel a su advertencia de que si le negaremos, Él también nos negará. Esa es la idea del texto. Él va a permanecer fiel a su palabra. ¿Y cuál ha sido su palabra? Si le negáremos, Él también nos negará. Eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Si el Señor dejara de cumplir cualquiera de sus promesas, Él estaría dejando de ser un Dios fiel. Pero lo mismo sucedería si Él dejara de cumplir sus advertencias. Él es un Dios fiel. El Señor fue muy claro: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La única forma de saber que Dios le ha dado a alguien el don de la fe es que esta persona crea. Lo mismo que si Dios le ha dado a alguien el don del arrepentimiento, ¿cómo vamos a saber eso? Es que si éste se arrepiente. También la única manera de saber que Dios está preservando a alguien es porque esta persona está perseverando. Si se aparta de manera definitiva de la fe que profesa, cuando las cosas se tornan difíciles, cuando el mundo se torna hostil, cuando comienzan a perseguir a los cristianos,
entonces eso es una señal inequívoca de que esa persona nunca fue creyente. El Señor dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, y Él les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, no nos apenemos. No son personas que perdieron la salvación, son personas que nunca lo fueron. Las persecuciones, por otro lado, purifican la iglesia. Cuando comienza la tempestad, los que no son lo que dicen ser comienzan a abandonar el barco. Si le negaremos, Él también nos negará, y Él es fiel a su palabra. En conclusión, hermanos, el Señor nos advirtió hace ya más de 2000 años de que en el mundo tendríamos aflicción. Lo que es seguro que aprendemos en esta porción de la Escritura es que vale la pena seguir adelante. Vale la pena no desmayar. Vale la pena seguir batallando aún con dificultades, aún con enfermedades, aún con pandemia. Vale la pena seguir tras las huellas del Maestro, porque nuestro Dios es fiel a sus promesas, lo mismo que a sus advertencias. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que el Señor, hermanos, bendiga la sola lectura de su palabra en esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, hermano don Bernardo, por la palabra entregada, que el Señor le bendiga. Y ahora escucharemos a nuestro hermano Felipe Poblete en la segunda parte de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Vamos a desconectar el audio de nuestro hermano. Ahí está. Quedó con el audio. No, está apagado. Felipe, no sé si tu audio. Ahí sí. ¿Ahí se escucha? Y ahora sí, hermano. Ya. Saludo a todos los hermanos, gracias por la invitación. Y quisiera partir este mensaje con una pregunta a mis hermanos y a mis hermanas que he estado meditando en estas últimas semanas. La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que extrañamos al congregarnos en nuestros locales de reunión? ¿Añoramos el ver a los hermanos? Ciertamente. ¿Echo de menos ir al local? Es la frase que se ha repetido en estas últimas semanas. Pero echar de menos ir al local es una idea muy amplia. Echo de menos estar con mis hermanos, abrazarlos. Echo de menos a mis familiares para verlos, padres, nietos, hijos. Echo de menos el predicar. Echo de menos mi clase de escuela dominical, servir en el local. Echo de menos pastorear, será para los ancianos, verme como el pastor de la congregación. ¿Eso es lo que extrañamos, hermanos? ¿Qué nos mueve ir a las reuniones de la iglesia? ¿Eso? ¿Un sentido social, un sentido de amor fraternal e incluso el estar con los hermanos, que obviamente es algo muy hermoso? Leamos en el Salmo 16, verso 11. No sé. Oye, rebota mucho tu audio. Ahora sí. Ahí sí, ya. Salmo 16, verso 11 dice:
Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí la palabra plenitud es la palabra satisfacción, estar saciado, estar a colmo. Es decir, la idea de que no necesito nada más. Y en este caso, el objeto de la plenitud es la presencia del Señor. ¿Qué es lo que nos da plenitud de esa idea de ir al local, de estar en reunión, congregados? ¿Qué sacia nuestra alma cuando nos congregamos? ¿Nos sentimos plenos con la sola presencia del Señor en nuestro medio? ¿Nos es suficiente eso? ¿Nos basta eso? Bueno, bien es sabido que el Señor ha prometido de que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice Mateo, el capítulo 28 y el verso 20. Dice, es la promesa del Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la presencia que el Señor ha prometido, de que Él va a estar siempre con nosotros. Pero hay una presencia diferente, es especial, es única, que es cuando la iglesia se reúne en que igual tenemos que hacer esa diferencia, porque ciertamente es diferente nuestro día a día cuando el Señor está con nosotros y es diferente cuando el Señor está en medio de su pueblo, porque la presencia del Señor está en el lugar de su nombre. Dice allí en Deuteronomio capítulo 12, verso 5, Deuteronomio capítulo 12, verso 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allí iréis. Bueno, y el pasaje muy conocido por todos, que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Le dejo esta pregunta. ¿Qué si cuando nos volvamos a reunir, no vuelvan a congregarse aquellos hermanos con los cuales usted tiene afinidad? Incluso aquellos que son sus familiares, que lleguen solamente 2 o 3 hermanos. ¿Va a perder el encanto el local? ¿Va la plenitud de gozo al reunirnos? ¿Ya no va a ser pleno el reunirnos? Mire, el Señor quiere estar con nosotros. Lucas capítulo 23, el verso 43, dice, Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estando colgado, este ladrón seguía siendo un ladrón, seguía siendo un malhechor. ¿Qué hace el Señor Jesús? ¿Qué hace que el Señor Jesús quiera estar con un malhechor, con un ladrón? Un hombre despreciado por la sociedad judía, que lo único que sabía hacer era ser ladrón y ser malhechor. Bueno, el Señor quería estar con él. Marcos capítulo 3, versículo 14, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Qué hace que el Señor quiera estar con hombres del vulgo? ¿Qué hace que el Señor quiera estar con pescadores? ¿Qué hace que el Señor quiera estar con un publicano? ¿Con un terrorista como Simón Celote? ¿Qué hace que el Señor quiera estar con ellos? Ese es el deseo del Señor para con su pueblo. Él quiere estar con su pueblo. Juan capítulo 14, muy conocido, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El deseo del Señor, inclusive, de estar con nosotros es eterno, va mucho más allá que esta vida. Él quiere estar con nosotros. Pecadores primero, nos busca, hace lo imposible por buscar lo que estaba perdido, y una vez que nos encuentra, Él quiere estar con nosotros. Y Él ha establecido un lugar donde Él hace su habitación para poner allí su nombre. ¿Cómo es que el Señor quiere estar conmigo, hermano? Y resulta que sí, Él quiere estar con nosotros,
aquellos que éramos pecadores y que nos ha redimido por su sangre. Y yo, hermano, y usted, la pregunta es que me hago, que nos debemos hacer. ¿Yo quiero estar con Él? ¿Me siento pleno estando con Él? Me refiero a las reuniones de la iglesia. ¿Me siento pleno estando con Él? ¿O me siento pleno con, entre comillas, con las cosas que rodean al local? ¿La compañía social de los hermanos? ¿Ahí sí que hay plenitud de gozo? ¿Hacer clases con los niños en la escuela dominical? ¿Ahí sí que me siento pleno? El predicar, el pastorear, el servir a las mesas, ¿ahí sí que hay plenitud de gozo y no realmente su presencia? No me malentienda, hermano. Estas cosas, por supuesto, que son parte de la actividad para el servicio del Señor en medio de su pueblo. ¿Y qué decir? El estar con los hermanos, el amor fraternal. Eso es lo que el Señor quiere. Por supuesto que todos nosotros lo queremos. A lo que apunto yo es al motivo principal de reunirnos, a la atracción mayor que tenemos. Porque, ¿qué si quitáramos todo eso? ¿Qué si quite todas las externalidades de lo que rodea al local, del servicio del local? ¿Qué si quitamos todo eso y dejáramos solamente el estar con Él? Si en el cielo, imagínense que en el cielo no tuviésemos ningún contacto con ningún hermano o con ningún familiar y solamente estuviésemos con Él, solamente con Él. E inclusive sin ninguna maravilla de lo que vemos en la palabra acerca de la eternidad o de lo que va a haber allá en la gloria. ¿Nos sentiríamos decepcionados del cielo? Preguntando, ¿dónde están las calles de oro y el mar de cristal que me prometieron aquí en la tierra? Nuestro deseo hoy, ¿será que queremos estar luego con los hermanos para estar con ellos? ¿No debería ser al revés? ¿Que queremos volver luego para reunirnos y estar y disfrutar de la presencia del Señor en medio nuestro? Y también para estar con los hermanos. ¿Quién ha dicho estas semanas, uy, he hecho tanto de menos de estar en la presencia del Señor en una reunión de la iglesia? ¿Acaso nuestra mente no nos lleva a pensar solamente en estar con los hermanos, en estar sirviendo al Señor? ¿Eso es lo que nos mueve? ¿En eso hay plenitud de gozo, hermanos? ¿Qué si usted, anciano, dejara de ser pastor? ¿Eso le mueve el reunirse con la iglesia? ¿Qué de usted, hermano, que enseña públicamente la palabra? ¿Qué si nunca más pudiera hacerlo una vez que volvamos? ¿Qué de ustedes, hermanas, que les gusta, se sienten plenas en el servicio material? ¿Qué más si nunca más lo hicieran? Llegar al local así, ¿va a perder la plenitud de gozo? ¿Ya no tendría satisfacción el congregarse? Porque, hermanos, nada reemplaza el congregarse como iglesia. No porque estamos todos juntos, sino porque el Señor está en medio nuestro. Esa es la promesa. Hermanos, en ningún caso los medios que estamos usando para poder predicar la palabra, para anunciar el Evangelio, para ministrar a los hermanos, en ningún caso esto va a reemplazar lo irreemplazable de estar con los hermanos presencialmente, porque esto es lo que ha prometido el Señor, de estar allí. Él está en medio cuando nos congregamos. Hermanos, voy más allá. Si ni siquiera, si no nos pudiésemos juntar todos, la promesa y la bendición de su presencia es en el lugar donde Él se ha dignado en colocar su nombre. Es lo que leímos. Dice más abajo en Deuteronomio, cuídate de ofrecer sacrificios, de no hacerlo en cualquier lugar que tú vieres, dice, sino que en el lugar que Dios escogiere, en una de tus tribus, allí, dice, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás lo que yo te mando. ¿Y qué para la iglesia? Para la iglesia, Pablo a Timoteo le dice que sepas para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es allí donde el Señor ha prometido su presencia, es allí donde Él está. Y usted, hermano, hermana, que quizás había dejado de congregarse antes de que comenzara toda esta limitación de congregarnos, que justo faltó a la última reunión que suspendieron. ¿No se arrepiente de no haber estado aquel domingo 15 de marzo cuando nos dejamos de congregar? Bueno, por lo menos en mi asamblea. ¿Es lo que le pasó a Tomás? Mire, Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, el verso 20 dice,
la primera aparición del Señor después de resucitado, solamente estaban los 11 reunidos, Tomás no estaba presente, dice el verso 19, Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en aquel lugar, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ahí se ve la iglesia reunida, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio. Hermoso, hermosa figura de la iglesia, cómo los hermanos están reunidos y Cristo en medio. Él es la principal atracción, no hay nada más. Olvídese de las externalidades del local, como le hemos llamado. Él es el objeto de atracción, porque Él es quien prometió estar en medio nuestro. Dice, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿qué pasó con los discípulos? Se regocijaron viendo al Señor. ¿Acaso no se sintieron plenos? ¿Acaso no necesitaban nada más? No necesitaban nada más. Ya estaban saciados con eso. No les bastaba ninguna otra cosa, sino el hecho de que su Señor estaba en medio de ellos. ¿Y qué de Tomás? ¿Qué de Tomás? Tomás, que se perdió esto. Hermano, esto es lo que tú te pierdes cada vez que faltas para congregarte con tus hermanos, como iglesia local. Ellos podrían haber dicho, haber recordado este salmo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Está el ejemplo de los 2 de Emaús, ¿se acuerda? Cómo caminaron varios kilómetros sin saber que iban con el Señor. Y cuando se dan cuenta, ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón? ¿Cómo no le reconocieron cuando partió el pan? ¿Qué vieron? ¿Acaso no vieron sus marcas? Cada vez que se predica el Evangelio en la reunión, los domingos generalmente, ¿acaso no le reconocemos a Él viendo las marcas? ¿Acaso no arde nuestro corazón cuando estamos en esa reunión escuchando de su palabra y hay ciertos hermanos que dicen, no, esa reunión no es para mí, es para los incrédulos? Hermanos, allí está el Señor. Él está en medio nuestro. ¿Qué dijo Jacob? Jacob, cuando despierta de un sueño, dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Hay jóvenes en el día de hoy que dicen ser creyentes y que ven el local lo ven como un lugar para tener un encuentro social solamente. Yo repito, no es que esto sea malo, hermanos, en sí mismo. Yo digo lo que uno busca en primer lugar, la principal atracción. Porque si a ese joven le quitamos toda la parte social, ¿qué si sus amigos dejan de asistir? ¿Se seguiría congregando? ¿Te seguirías congregando? ¿Qué si no hubieran más campamentos para los jóvenes? ¿Qué si no hubieran más paseos de la iglesia que lo pasamos tan bien? ¿Dejaríamos de tener plenitud de gozo al congregarnos? ¿Sabe? Siempre recuerdo una clase de escuela dominical cuando era joven, unos 14, 15 años, ya casi 30 años, cómo ha pasado el tiempo. Nosotros en Lota éramos un grupo muy grande de jóvenes, muy unidos en las cosas del Señor. Eran las únicas amistades que teníamos. Y recuerdo que nuestro profesor de la clase de jóvenes nos dijo en una clase lo siguiente. ¿Qué tal, nos dijo? ¿Qué tal si un día ustedes llegan a la reunión y el local está cerrado porque todos abandonaron la fe? ¿Seguirías siendo fiel? ¿Te seguirías congregando? Recuerdo que eso me impactó. Y aún me impacta, porque muchas veces, hermanos, nos olvidamos a qué y a quién nos congregamos. Y temo, hermanos, y hablo por mí mismo, que quizá nunca he entendido y he apreciado que cuando nos reunimos como iglesia, cuando estamos en una reunión, no sé qué le pasa a usted, pero a mí algo me pasa. No quiero usar la palabra mágico. Es algo sobrenatural que ocurre, que no me ocurre cuando escucho una predicación por este medio o una predicación grabada. Y repito, hermano, no es que esto no nos alimente, no es que no sea bueno este medio. Por supuesto que es útil para alimentarnos de la palabra en estos tiempos en que no podemos congregarnos. Qué bueno es, ojalá se siga haciendo. Yo hablo de que extraño esa sensación, ese sentimiento, no sé cómo expresarlo, que
que no sé si le ocurre a usted cuando nos congregamos, esa cosa sobrenatural que tú sientes que el Señor te está hablando de manera especial. Sientes la presencia en la reunión, sientes que Él está dirigiendo todo. Oh, hermano, a mi modo de ver, muy pequeño seguramente, a la luz de las Escrituras, yo creo que esa es la presencia del Señor en nuestro medio cuando nos congregamos como iglesia que ciertamente no hemos podido disfrutar. Eso yo no lo encuentro en ninguna parte. No lo encuentro en ninguna parte. Es el lugar donde Él ha escogido para poner allí su nombre, para hacer su habitación. Hermanos, que nuestro deseo sincero sea que cuando volvamos, o el deseo que tenemos de volver a congregarnos como iglesia, que nuestro principal deseo, y digo principal porque obviamente estar con los hermanos también es un buen deseo, que el principal deseo sea yo quiero estar con Él. No me quiero perder nada como Tomás. No quiero llegar al cielo y decir como Jacob, ciertamente Jehová estaba en ese lugar y yo no lo sabía. Termino con Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo 18. La sanidad del endemoniado gadareno. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ese va a ser nuestro deseo, hermanos. Pecadores que íbamos rumbo a la condenación, que Satanás nos tenía bajo el dominio del pecado, así como este endemoniado. Y nos salvó y nos amó, y resulta que Él quiere estar con nosotros. ¿Será nuestro deseo de volver a congregarnos un deseo sincero de que queremos estar con Él porque Él ha prometido en forma especial su presencia en medio de las reuniones de la iglesia? Esperamos, hermanos, sinceramente que este sea en primer lugar mi deseo y el deseo de todos. Que dejemos a un lado un poco las externalidades que rodean al local. Es la presencia del Señor. Él está allí, Él desea estar con nosotros, por eso que Él está siempre, en cada reunión. Él no se pierde ninguna reunión porque Él quiere estar allí, quiere alimentarnos, quiere mostrar su poder, su presencia en medio nuestro. Que ese realmente, hermano, sea el deseo nuestro de querer volver a congregarnos. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, damos las gracias por esta promesa tan hermosa y que ciertamente nos afecta en este tiempo, puesto que no nos podemos congregar como iglesia en el lugar que tú has establecido para poner allí tu nombre. Ciertamente añoramos el hecho de estar con los hermanos, de poder estar en el servicio de las cosas tuyas, pero que tu Santo Espíritu nos haga comprender, nos haga ver la necesidad que tenemos el de poder volvernos a congregar para estar con el Señor. Porque si bien gozamos de su presencia cada día, ciertamente hay una presencia especial cuando nos congregamos como iglesia. Damos las gracias porque tenemos estos medios en que de alguna forma podemos comunicarnos con los hermanos, podemos alimentarnos de tu palabra y rogamos que tú dirijas todas las cosas, sabemos que tú tienes todo el control y que vayas mostrando tu voluntad. Pedimos y pensamos y recordamos a los hermanos que algunos son de avanzada edad, están sufriendo enfermedades, tienen limitaciones. Rogamos por aquellos que están solos, para que tú les cuides, les hagas sentir tu presencia en su vida, a su lado, de tal forma de que ellos puedan tener la confianza en el Señor. Ciertamente, como creyentes, nuestra primera mirada es del hecho de que el Señor viene muy pronto y nos llevará hasta su presencia. Dejamos todo esto en tus manos, agradecidos,
Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Felipe, por la palabra. Gracias por hacernos ver que la importancia de nuestras reuniones es justamente la persona bendita del Señor Jesucristo. Y aunque, como bien lo has enseñado, estas reuniones no suplen para nada las reuniones presenciales, sí nos ayudan mucho justamente para valorizar lo que ahora no podemos hacer, juntarnos como iglesia en el lugar en donde el Señor ha puesto su nombre. Queremos abrir el micrófono de nuestro hermano Bernardo, de la familia de nuestro hermano Bernardo, para que entonen el himno número 379. ¿Me escucha? Sí. Ya. 1, 2, 3. Qué felicidad con Jesús estar en los brazos del Señor Jesús. No se temerá del furioso mar en los brazos del Señor Jesús. Descansando en los brazos del Señor Jesús, descansando en los brazos del Señor Jesús. A Dios gracias doy que seguro estoy en los brazos del Señor Jesús. Redimido soy y a la gloria voy en los brazos del Señor Jesús. Descansando en los brazos del Señor Jesús. Descansando en los brazos del Señor Jesús. Oh, qué libertad, qué tranquilidad en los brazos del Señor Jesús. Mi alma alegre está por su gran bondad en los brazos del Señor Jesús. Descansando en los brazos del Señor Jesús. Descansando en los brazos del Señor Jesús. Gracias, hermanos, por haber cantado. Salió lindo, dice mi señora. Gracias a cada uno de los que se han conectado con nosotros. Hay varios conocidos. Bueno, los hermanos de la iglesia, por supuesto. Cada uno se agradece a los que han estado. Está Andrés, que no está con su cámara, pero sabemos que está Andrés con nosotros. Tengo aquí también a mi hermana Polonia, que es fiel a conectarse a las reuniones de Lagunilla. Carlos Reuca, no sé de dónde será nuestro hermano Carlos Reuca. Quizás si nos hablase por algún medio, por el chat, podríamos saber de dónde es. Esteban también de Los Ángeles, gracias por conectarse. Bueno, nuestro hermano Felipe con su familia. Carlos Reuca, de Lota. Es de Lota, dice mi hermano Abner, que también está conectado. Carlos Reuca. Ya sé quién es Carlos Reuca. El que vive en la población Lauri. Es de Coronel. Gracias, hermano Carlito, por conectarse. Está también Luzmira Margarita, una hermana mía, que también, gracias a Dios, se ha conectado a la reunión.
y por quien también podemos estar orando por todos estos familiares. Están los familiares de nuestro hermano Roberto, Paola, Silvana, que también se ha conectado. Nuestros hermanos Pedro y Karen también, que están con nosotros. Está también, estoy mirando aquí, Mixi también que aparece. María Teresa, supongo que la mamá de Felipe, María Teresa. En fin, a cada uno, hermanos, les queremos agradecer que se conecten con nosotros. Ana María Toledo, también. Ana María Toledo. También le agradecemos. Y la prima de nuestro hermano Rodrigo, que también se conecta con nosotros, la prima María, creo que se llama, que estaba conversando al principio con Josué. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Bueno, Ana María parece que es la mamá de Katy Turra. A ver, ahí veamos el chat, si no me equivoco. ¿Qué decía el chat? Saludos solamente. Ya. Muchos saludos mandan todos los hermanos. Bien, hermanos, muchas gracias por conectarse. Vamos a desconectar de YouTube también.